Vamos ahora sí a desarrollar la doctrina contenida en los artículos tercero, cuarto y quinto de esta cuestión 84. Teniendo en cuenta lo dicho en el anterior video acerca de la existencia de las especies inteligibles, podemos ahora comprender un poco mejor el sentido de lo que aquí se comienza a preguntar Santo Tomás de Aquino. En el artículo tercero comienza Santo Tomás a interrogarse por el origen de las especies inteligibles, es decir, le interesa a Santo Tomás aclarar de dónde provienen esas semejanzas o esas especies inteligibles por medio de las cuales se hace presente la realidad de las cosas en nuestras facultades de conocimiento. Y se pregunta en primer lugar si esas especies inteligibles o semejanzas están presentes en nosotros de manera innata, es decir, si vienen junto con nuestra naturaleza al momento de nacer. Esta teoría de las especies innatas, que a veces, sobre todo en contextos platónicos, son llamadas ideas innatas, tiene una gran antigüedad y viene a sostener que el hombre no toma la ciencia de las cosas a partir del contacto con el mundo físico que nos rodea, porque este mundo físico, en tanto cambiante, contingente, no ofrece un sustento suficiente para justificar la certeza, que es la característica propia del verdadero conocimiento. Y es que ciertamente un conocimiento que carece de certeza no puede ser considerado propiamente un conocimiento. Y entonces los defensores de esta teoría de las ideas innatas afirman que esa certeza propia del verdadero conocimiento, al no poder derivarse o fundamentarse en el contacto del hombre con el mundo físico a través de los sentidos, debe necesariamente derivarse de ideas innatas en la propia naturaleza humana. De tal manera que nuestro contacto con el mundo que nos rodea no viene a ser sino una mera ocasión o un mero estímulo circunstancial para que nuestras facultades de conocimiento lleven a cabo sus actos propios. Dice Santo Tomás que los platónicos terminaban al final afirmando que la ciencia no hace propiamente referencia a las cosas de este mundo físico, sino a esas pretendidas realidades o ideas innatas, que no son otra cosa en nosotros que una participación de las ideas en sí existentes en otro mundo ideal, en el mundo platónico de las ideas. Para rechazar esta opinión de las ideas innatas, Santo Tomás va a comenzar, como suele hacerlo, con un principio. Va a decir Santo Tomás que toda acción se deriva de una forma. Por ejemplo, la acción de calentar. ¿De dónde parte? Parte de la forma cálida o de la forma de lo cálido presente en el agente que realiza la acción de calentar, como el fuego, por ejemplo, o en general en cualquier cosa caliente que caliente a algo más. Por medio de este principio, va a decir Santo Tomás que se puede estudiar, entender, analizar la relación que un sujeto tiene con determinada forma a partir del estudio o del análisis de la relación que ese sujeto tiene con esa acción que corresponde a esa forma. En otras palabras, si algo vemos que está calentando en acto, pues podemos concluir que ese sujeto posee igualmente en acto la forma de lo cálido, que es de donde proviene en el sujeto su capacidad para calentar. Otro ejemplo, si enseñar proviene de la ciencia presente en el maestro y vemos que el maestro se encuentra en acto enseñando verdaderamente, se puede concluir que ese maestro se encuentra también en posesión actual y verdadera de la forma que es principio del acto de enseñar. Explicado entonces ese principio de la forma y la acción, Santo Tomás señala que el ser humano a veces está conociendo en acto y otras veces está solo en potencia de conocer. A nivel del conocimiento sensible se encuentra en potencia para las especies sensibles de cada uno de los sentidos y pasa al acto de conocimiento sensible por la acción de los sensibles en el sentido de las cosas físicas. Y a nivel del conocimiento intelectual, está en potencia para las especies inteligibles y pasa al acto, ya sea por medio de la enseñanza
o por medio del aprendizaje autónomo, del descubrimiento autónomo de las verdades científicas. Ahora, haciendo uso del principio que estableció Santo Tomás al inicio de su respuesta, va a decir que si vemos que el hombre se encuentra a veces en potencia para realizar la acción de conocimiento, el conocer y pasa al acto por la especie sensible en el caso de los sentidos y por la especie inteligible en el caso de la inteligencia, ya sea esta especie inteligible fruto del aprendizaje de la mano de un maestro o fruto del propio y autónomo descubrimiento de alguna verdad, ello, es decir, el estar en potencia para esa especie inteligible, es señal de que el hombre no posee de manera innata las especies inteligibles, sino que está en potencia, tanto a nivel sensible como a nivel inteligible. Y para completar su respuesta, Santo Tomás va a traer a discusión otra opinión de los platónicos, según la cual esas ideas innatas presentes por naturaleza en el alma humana, es cierto que están como en potencia, pero eso es debido a la unión del alma con el cuerpo, porque en la antropología platónica el cuerpo acaba siendo considerado una cárcel para el alma y en cuanto al conocimiento más bien un estorbo que una ayuda. Pero Santo Tomás va a rechazar esta postura platónica afirmando que lo natural no se pierde ni se olvida de tal manera que de ninguna forma pueda ser recordado. Y si las supuestas ideas innatas están en nosotros por naturaleza, pues no se entiende que suframos de ellas un olvido tal que pareciera que no las tenemos. Y máxime si tenemos en cuenta que la unión del alma con el cuerpo no es un estorbo, sino que pertenece a la esencia propia del hombre, estar compuesto de alma y cuerpo. Luego sería absurdo establecer que a causa de una unión que es natural para la naturaleza humana, la unión de alma y cuerpo, se genera un olvido de unas supuestas ideas innatas que también están por naturaleza supuestamente en nosotros. Sería como poner a lo natural en contra de lo natural, que no sería en el fondo otra cosa que poner lo absurdo en el corazón mismo de la naturaleza humana. Y para cerrar con broche de oro pone Santo Tomás una observación de carácter psicológico bastante aguda y dice que es imposible que tengamos ideas innatas porque vemos que cuando falta un sentido, por ejemplo en los ciegos de nacimiento, esa persona va a carecer toda su vida del objeto propio de ese sentido, en este caso de los colores, lo cual no ocurriría si tuviéramos las especies cognitivas innatas por naturaleza y no necesitáramos de los sentidos para entrar en contacto con la realidad. Así da respuesta entonces Santo Tomás a quienes afirman y defienden la existencia de especies inteligibles innatas. En el artículo número 4 se pregunta a Santo Tomás si esas especies inteligibles que no son innatas quizá son infundidas en el alma por algunas sustancias separadas. Recordemos que en el lenguaje tomista, sustancia separada hace referencia a un ente cuya naturaleza es intelectual, pero que no entra en composición con la materia, sino que existe como pura forma, que es el modo de existencia que la teología católica asigna a los ángeles. Entonces se pregunta en este artículo Santo Tomás si las especies inteligibles, esas semejanzas por medio de las cuales conocemos las cosas, nos son infundidas por algunas de estas sustancias o inteligencias separadas. La línea de argumentación aquí de Santo Tomás de Aquino va a partir del hecho de que si el alma humana recibe las especies inteligibles, por medio de las cuales conoce la realidad, de una sustancia separada, como por ejemplo de un ángel, entonces eso dejaría sin justificación la unión del alma con el cuerpo. O en otras palabras, ¿para qué se uniría el alma con el cuerpo si su operación propia, de todos modos, la va a realizar en virtud de su comunicación no con el cuerpo, sino con una sustancia separada, con independencia del cuerpo? En esa hipótesis, ¿para qué el cuerpo? ¿Para qué unión con el cuerpo? Caeríamos de nuevo en el platonismo de concebir al cuerpo como un estorbo y como una cárcel para el alma, mientras que la antropología tomista, como ya lo vimos en cuestiones anteriores, defiende que en la naturaleza humana son tan esenciales el alma como el cuerpo. El cuerpo forma parte
de la esencia humana. Dice Santo Tomás que no es la forma por o para la materia, sino más bien al revés. Todo lo que la materia llega a ser, lo llega a ser en virtud de la forma para el desarrollo de la forma. De manera que es el cuerpo el que presta al alma un servicio en orden a su operación, ya que en su ser el alma humana, como ya vimos, no depende del cuerpo, pero sí en el orden de la operación. Y si vamos a decir que el alma humana recibe las especies inteligibles de una inteligencia separada, entonces, de nuevo, ¿para qué unirse con el cuerpo? Y decir que los sentidos y la unión del alma con el cuerpo se justifican para que así el alma reciba un estímulo para pensar en las especies inteligibles que en últimas recibe de las sustancias separadas, deja el problema en la misma situación, porque esa postura supone la tesis, y ojo con esto, de que la unión del alma con el cuerpo se realiza en últimas en daño, en detrimento del alma, y que el sentido como que la despierta y como que la estimula para sacudirse de ese estado de limitación debida a su unión con el cuerpo, lo cual sería algo así como decir que el cuerpo le sirve al alma para que pueda superar el estorbo que significa para el alma estar unida con el cuerpo, lo cual es evidentemente absurdo. Por tanto, si queremos justificar, entender, darle sentido a la unión del alma con el cuerpo en la naturaleza humana, se debe establecer la tesis de la cooperación esencial del sentido y del contacto con la realidad física que nos facilita el cuerpo para la actividad cognoscitiva específica del alma humana. Finalmente, en el artículo 5, Santo Tomás va a estudiar otra posibilidad acerca del origen de las especies inteligibles. Se va a preguntar si el alma conoce las cosas materiales en las razones eternas. ¿Pero qué quiere decir eso de las razones eternas? La expresión razones eternas hace referencia en últimas a la mente de Dios, a la esencia de Dios, en cuanto causa ejemplar de las esencias de todas las cosas creadas, de todas las naturalezas creadas. Todas las cosas que existen son participación finita, limitada, imperfecta, contingente de la infinita e ilimitada riqueza de la esencia de Dios, causa ejemplar y eficiente de todo lo que existe. Bueno, resulta que, como ya vimos, los platónicos enseñaban que las ideas de todas las cosas existen de manera separada en un mundo aparte llamado precisamente el mundo de las ideas, dueñas allí en ese mundo presuntamente de una existencia independiente y por cuya participación las cosas de este mundo son lo que son, aunque en pálido reflejo. Y también nuestra inteligencia para conocer las cosas de este mundo participaría de aquellas ideas eternas y necesarias existentes en el mundo de las ideas. Pero esto parece evidentemente contrario a la fe, razón por la cual San Agustín, el gran San Agustín, enseñó que en vez de ese mundo platónico de ideas separadas, existían en realidad las razones de todas las cosas, pero en la mente de Dios, y conforme a la mente de Dios son hechas todas las cosas. Incluso enseñaba San Agustín que el mismo conocimiento que el hombre alcanza de todas las cosas se realiza por medio de una iluminación que recibimos de Dios, gracias a la cual participa nuestra inteligencia de las razones eternas presentes e identificadas
con la mente divina. Santo Tomás tenía la costumbre de salvar siempre las posturas de San Agustín. El inmenso respeto que Tomás tenía por Agustín lo llevó siempre a citarlo con gran veneración y a tratar siempre de interpretar las tesis de San Agustín de la manera más favorable posible. En este caso, Santo Tomás va a aceptar, obviamente, la teoría de las esencias de las cosas identificadas con la mente de Dios a manera de razones eternas, pero va a introducir una modificación en la teoría de la iluminación. Dicho sea de paso, esta interpretación que Santo Tomás hace de la teoría de la iluminación agustiniana le trajo a Santo Tomás grandes dificultades y grandes enfrentamientos con los agustinianos de su época e incluso con miembros de otras órdenes religiosas como los franciscanos, por ejemplo, y también con no pocos miembros de su misma orden religiosa, los dominicos. Y es que no olvidemos cómo en el siglo de Santo Tomás de Aquino la autoridad, el autor por excelencia, más reconocido y venerado y respetado en las facultades de teología y de filosofía era sin duda el gran San Agustín, muchas de cuyas enseñanzas se derivan del platonismo. Entonces Santo Tomás tuvo que andarse con mucho cuidado porque se enfrentaba nada más y nada menos que al máximo maestro de su tiempo. La manera en que Santo Tomás modificó la teoría de la iluminación agustiniana sería largo de exponerla en este video. Se han escrito libros enteros acerca de ese tema. Les recomiendo, a manera de resumen, algunos capítulos de un libro de Gallus Manser, dominico alemán, que escribió una preciosa obra sobre Santo Tomás que se llama La esencia del tomismo. En ese libro, algunos capítulos los dedica Manser a explicar esta teoría de la iluminación agustiniana y cómo Santo Tomás la interpretó. Aquí vamos a decir sencillamente que Santo Tomás distingue, para dar respuesta a este artículo, distingue dos maneras de cómo podemos conocer una cosa en otra, ya que se decía que conocemos las especies inteligibles en las razones eternas. Entonces, en primer lugar, dice Santo Tomás que una cosa se conoce en otra, así como la imagen o las imágenes se pueden ver en un espejo, en cuyo caso conocemos en el mismo acto de conocimiento tanto el espejo como lo que está reflejado en el espejo. Y una segunda manera de cómo una cosa se puede conocer en otra es como en cierto principio, así como cuando el sol ilumina algún objeto y decimos que conocemos ese objeto gracias al sol. Entonces Santo Tomás va a decir que en este segundo sentido sí es posible decir que el alma humana ve las especies inteligibles de las cosas en las razones eternas. Y esto por el hecho de que nuestro mismo intelecto, nuestra misma facultad intelectiva, en cuanto que es una luz intelectual, es una participación del intelecto de Dios. Pero va a decir Santo Tomás que además de esa participación en nosotros del intelecto divino, que es nuestro propio intelecto, necesitamos las especies que abstraemos de las cosas en virtud del intelecto agente. Y por esto no basta la participación en las razones eternas, sino que es necesario el recurso al sentido y a la experiencia de donde tomamos inicialmente las especies de las cosas. Aunque para ser completamente justos
con San Agustín, él no dijo que veamos de manera directa las razones eternas, la mente de Dios, sino que esto, dice San Agustín, es algo que ocurre únicamente con los bienaventurados en el cielo, que gozan ya de la visión de la esencia de Dios.